Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Pablo Velázquez. Él es el director general y también fundador de Talentum. Tiene más de 10 años de experiencia como consultor, speaker, facilitador acerca de todo lo que es la transformación de organizaciones. A lo largo de la entrevista él nos comparte demasiado valor acerca de lo que es el liderazgo transformacional, ¿no? Y también lo que es el liderazgo transaccional. Nos explica la diferencia, qué tipo de liderazgo tenemos que tener y también nos da un proceso, un set de herramientas que tenemos que aplicar paso a paso para poder tener transformación en nuestra organización. Y esto pueden aplicarlo, no importa si son los empresarios, los fundadores, si tienen una startup o realmente un equipo, realmente siendo miembro de un equipo ya en una corporación, pueden aplicar este tipo de liderazgo. Nos da ejemplos súper prácticos y bueno, estoy seguro que van a poder sacar demasiado valor a lo largo de la entrevista porque nos comparte hasta de cómo funciona nuestro cerebro, como la manera que cómo comunicamos, ¿no? Realmente es de demasiado valor. Estoy seguro que van a poder sacar y cosas que van a poder aplicarlo ya no más. Y no olviden dejarnos saber qué piensan en los comentarios, suscribirse a este canal de podcast y de YouTube. Y bueno, espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch. El día de hoy les tenemos un invitado especial, un experto en todo lo que es el área de talento. Su nombre es Pablo Velázquez. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, querido Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La verdad que lo único que tengo que decir es que siempre andamos disfrutando la vida y tratando de extraer lo mejor de ella. Así que súper bien. Totalmente, totalmente, Pablo. Mira, la verdad que ando emocionado por todo lo que nos vas a compartir. Para poner un poco en contexto a la audiencia, eres el director general, fundador de Talentum. Y bueno, ahorita tú nos vas a explicar un poco lo que hace Talentum, pero vas más de 10 años como consultor. Actualmente eres un consultor senior, un conferencista, un facilitador. Y bueno, todo relacionado con el tema de liderazgo, todo el cambio de cultura organizacional. Entonces, bueno, ya tú vas a expandir un poquito más. Como te comenté previa a la entrevista, contamos con una audiencia internacional, ¿no? Entonces, quisiera un poco que nos comentes qué hace Talentum y, bueno, el impacto que ha ido teniendo estos años y cómo has arrancado, ¿no? Ahí ya partimos de ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, te cuento un poquito. Nosotros, como Talentum, tenemos algo que lo hemos arraigado como una frase que nos caracteriza, ¿no? Que es el transformar vidas y organizaciones. Entonces, si me preguntas qué hace Talentum, nosotros hacemos eso, ¿ok? Trabajamos en el campo de la consultoría, en el campo de la capacitación y del coaching, pero enfocados en la transformación de personas y organizaciones. Porque la idea es de que cuando nosotros intervenimos, las organizaciones, es como que tratamos de lograr un antes y un después, ¿no? O sea, hay un proceso previo y posterior a nuestra participación, porque esa es la idea de lo que hacemos, la transformación. A eso nos dedicamos. Eh, ¿Quieres que avancemos? Te sigo contando un poco No, cómo, no, cómo... totalmente. Y me parece súper bien y es igual quisiera algo que la audiencia puede resaltar, ¿no? Normalmente cuando lo explican de una manera tan simple y realmente el impacto propósito y impacto que una organización tiene, creo que es algo de admirar. El tema de transformación en sí es algo necesario en toda organización, ¿no? Y vemos transformación en culturas, entonces ahí ya vamos avanzando. De cómo arrancaste con todo esto. Bueno, antes que nada, hay algo que vos dijiste que me parece muy lindo y aprovecho de contártelo. Yo creo que realmente si hay algo que mueve a un ser humano es el propósito, ¿no? Y fíjate que yo lo tengo tatuado, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les gustan los tatuajes, ¿no? Si Wow, vos- esto está en griego, pero todo esto de ya. acá, si lo traducen al español, significa transformación, ¿no? Porque realmente para mí eso es lo que mueve mi vida, ¿no? La oportunidad de transformar personas, de transformar los lugares donde pasa Talentum, es algo que de verdad para mí es un propósito. Entonces, cuando muchas veces me dicen, Pablo, ¿estás trabajando? Yo la verdad que digo, no, estoy disfrutando, porque cuando lo haces con alma, con vida, con corazón,
y cuando disfrutas lo que haces, te cambia todo. Entonces, Totalmente. cuando empezó Talentum, empezó así, empezó a través de una idea justamente de seguir haciendo lo que nos gusta y de tener como un holding de amigos, ¿no? Donde técnicamente disfrutemos haciendo lo que nos gusta. Talentum la arranqué yo ya van a ser 6 años atrás, y cuando arrancamos era yo solito, ¿no es cierto? Pero con una idea, que era seguir haciendo lo que me encantaba, porque vengo haciendo esto ya van a ser 11 años, y justamente la idea era que Talentum sea como algo que aglutine a grandes amigos que trabajamos en lo mismo y que de alguna forma tenemos una forma particular de hacerlo. Entonces empezamos a trabajar juntos, empezamos a entendernos, porque además éramos personas que ya trabajábamos muchos años juntos. Entonces consolidamos esto, y la verdad que hoy por hoy puedo decir que si miro hacia atrás es increíble lo que hemos logrado y es increíble lo que ahora hemos consolidado, ¿no? Haciendo lo que hacemos. Wow, wow. Y la verdad, a ver, acá para agregar un poco y por qué es lo que me encanta esto de transformación, eh, ya sé porque las personas y un mentor igual mío que te lo hace notar, ¿no? Vivimos en un constante cambio. Ya sean detalles pequeños, pueden tener un gran impacto, como también eventos grandes tener un gran cambio en nosotros, ¿no? Y los cambios son transformaciones, entonces vivimos en una constante transformación como personas. Y ya viendo cómo se tiene que transformar una cultura, o sea, un grupo de personas, ahí ya llega a ser el reto grande y creo que ese reto grande que una organización tiene, toda sociedad tiene, y tiene que siempre apuntar a largo plazo, ¿no? Porque cuando hablamos de conjunto son esos pequeños detalles que van a marcar ese gran impacto. Entonces, me parece increíble y bueno, ya acá expandiendo quizás con tus 10 años de experiencia y todo, ¿cuáles han sido estos retos que tú has tenido como emprendedor? Porque uno, has tenido que formar esa transformación en tus clientes, ¿no? En las organizaciones con las que trabajas, pero también en tu misma empresa. Entonces, creo que ahí ha venido el doble reto, ¿no? Entonces, más o menos como hay un término en inglés que dicen como eat your own dog's food, ¿no? O sea, comer tu propia comida técnicamente. Entonces, eso me parece increíble y quisiera un poco que puedas expandir acerca de eso. A ver, te lo cuento desde dos perspectivas. Uno, técnicamente cuando vos hablas de la transformación en una organización, hay algo muy importante que entender, es que a todos los seres humanos nos cuesta cambiar, ¿no? Entonces, si a un cerebro, ¿no? Te hablo de una sola persona, le cuesta cambiar, obviamente cuando estás hablando de un conjunto de personas, de una organización, de una cultura, obviamente el desafío del cambio es mucho mayor, porque no solamente involucra llevarlos a una transformación, sino convencerlos de la misma y hacer que su propio cerebro compre eso. Entonces, uno de los grandes desafíos con los cuales nos encontramos es eso, ¿ok? Lograr entrar en la mente de las personas para no cambiar esquemas, sino cambiar mentalidad, ¿ok? ¿Y eso qué quiere decir? Te lo explico de una forma muy simple. Hoy estamos viviendo el boom de la transformación digital, ¿cierto? Y cuando vos encontrar y vos escuchar a todas las empresas, todo es transformación digital. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de transformación digital, muchas empresas están hablando de cambiar esquemas, ¿ok? No mentalidades. Y te pongo el ejemplo. Muchas veces nosotros estamos hablando de transformación digital, ¿por qué? Porque hacemos home office, ¿ok? Home office, y hay empresas que se jactan de que tienen transformación digital haciendo home office. Pero resulta que uno de los colaboradores de la empresa, cuando va a trabajar, tiene que entrar a un sistema a las 8:30 de la mañana para registrar entrada y a las 4:30 de la tarde para registrar salida. Entonces, no te hace sintonía eso. ¿Por qué? Porque estás liderando un esquema home office con una mentalidad presencial. Entonces, te das cuenta, es como que hemos gastado un montón de plata en digitalizar todo, pero ¿qué? Estamos liderando con un esquema del pasado. Entonces, vos no vas a cambiar una cultura si no cambias la mentalidad de la organización. Yo siempre digo, ahí está el desafío más complejo. ¿Por qué? Porque la cultura no es parte del juego, es el juego. Y si vos no sabes jugar ahí, no vas a lograr la transformación auténtica, ¿no? Eso pasa.
en lo que respecta a los clientes. Y cuando hablas de Talentum, lo que nosotros hemos vivido fue hermoso, te lo digo, porque justamente el año pasado, cuando estábamos en enero del año pasado, nosotros con la consultora habíamos metido el desafío de arrancar en todo lo que era la digitalización, tal cual, como te he contado, de que muchas empresas lo hicieron. Entonces resulta que llega marzo y nada, pues el mundo para, todo cambia y la capacitación que nosotros hacíamos y todos los procesos que manejábamos que eran 100% presenciales, porque eso también te cuento, nosotros no hacíamos nada virtual, nada virtual. Entonces, en 2 meses tuvimos que cambiar todo y reinventarnos, pero obviamente la ventaja que teníamos es que ya habíamos avanzado mucho, ¿no? Entonces, y bueno, después de 2 o 3 meses, te puedo decir que hoy por hoy el 5% de lo que hacemos hoy ya es presencial y el 95% es virtual. Yo te cuento esto ¿por qué? Porque hay algo de lo cual también estoy convencido, es que vos no puedes tratar de hacer algo en una organización que no aplicas o ejerces. Si para mí fuera muy difícil transformarme, yo no podría ayudar a una organización a hacerlo. ¿Ok? Entonces, para realmente hacer algo, te lo tienes que creer y vos tenés que ser el ejemplo de eso. Empieza por ahí. Totalmente. Acá algo para agregar, y me encanta cómo lo pusiste en ese contexto. Hoy en día, con todo lo que son las redes sociales, vivimos en un mundo superficial, ¿no? O sea, mucho más superficial lo que era, porque todo el mundo muestra un lado positivo y bueno, muestra que todo está bien y es tal como mencionas, a veces esas apariencias son las que engañan y vemos tanto gurús, coaches, de todo, o sea, estamos metidos en ese mundo y eso es lo que ha ido creciendo, ¿no? Y bueno, ahí es difícil encontrar, puede distinguir a primera vista quién realmente hace ese impacto, o sea, hace lo que habla, más o menos, ¿no? Entonces, tal como lo que acabas de mencionar, y creo que es uno de los retos hoy en día, saber distinguir esto a través de un mundo digital, ¿no? Ahora, mencionaste hace unos minutos atrás algo acerca del cambio del cerebro, ¿no? O sea, cuando estamos eh, a punto de asumir unos cambios, algo pasa en el cerebro. Quisiera que nos expliques un poco ese proceso de cómo funciona el tema de los cambios en el cerebro. Hablaste un poco acerca de mentalidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese proceso? Bueno, esto viene del mundo de las neurociencias, ¿no? Las neurociencias, cuando hablamos de neurociencia, hablamos de la ciencia que estudia el cerebro, y obviamente hay distintas aplicaciones. Una de esas es la que se da en la materia de liderazgo, en la materia de la cultura de las organizaciones. Cuando hablamos del cerebro, muchas veces decimos que el cerebro es algo complicado, difícil de entender, pero con tanto estudio que hay, yo digo que cada vez es más fácil, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de el cerebro y los cambios, hay dos formas que uno tiene que entender, ¿de acuerdo? En las cuales acciona nuestro cerebro, ¿ok? ¿Y cuáles son esas formas? Por un lado, nosotros tenemos el sistema inhibitorio del cerebro. Es el sistema que de alguna forma se activa cuando tu cerebro detecta una amenaza. Por ejemplo, si alguien viene y de alguna forma me ataca, yo me defiendo, ¿no es cierto? Si voy a cruzar, por ejemplo, la calle y pasa un auto, me detengo. Ese cerebro es el SIC, el sistema inhibitorio del cerebro, es el cerebro que de alguna forma se activa ante una amenaza. Voy a poner un ejemplo para explicar esto. A ver, algunas personas que están en la audiencia me aseguro que tienen hijos, ¿ok? Es muy probable. Y ahora, por ejemplo, en esta época de la virtualidad, hay muchos hijos que los tenemos en casa pasando clases. Y fíjate que un padre se equivoca. ¿Por qué? Porque lo ve al niño que frente a la computadora no está haciendo nada. Entonces uno se detiene y le dice, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿no es cierto? Si no haces tu tarea, no vas a jugar Nintendo, ¿no es cierto? Entonces en ese momento que estoy activando en el cerebro de ese niño, con una frase tan sencilla como, si no haces tu tarea, no vas a jugar Nintendo, yo estoy activando una amenaza. Y en el momento en el cual se activa una amenaza, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Hay un neurotransmisor que conecta neuronas, ¿ok? Que se llama serotonina, ¿de acuerdo? Y al momento en el cual conecta la serotonina a esas neuronas, cuando se activa de manera negativa, genera estrés en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué sucede?
vos estás generando estrés en un niño, ¿de acuerdo? Y el pobre niño, ¿qué hace? Se paraliza, ¿no? Está frisado, no avanza, ¿no? No hace la tarea, se olvida del Nintendo, no logra jugar Nintendo, no hace la tarea, no hace nada. ¿Por qué? Porque su cerebro detecta el cambio, perdón, detecta el proceso como una amenaza. Y exactamente lo mismo pasa en los seres humanos. Cuando detectamos el cambio como una amenaza, nos paralizamos, nos congelamos, ¿de acuerdo? No encontramos salida, abandonamos, ¿de acuerdo? O literalmente peleamos para cambiar. Eso es técnicamente lo que sucede. Y es por eso que mucha gente, por ejemplo, en cuarentena, quedó, cuando estábamos el año pasado, se quedó esperando a que todo el mundo vuelva a la normalidad y no cambió. Y su negocio ya no existe, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, tener un montón de gente que todavía sigue diciendo que hacerlo presencial es mejor, que lo virtual no funciona. Pero es un cerebro que se está resistiendo. ¿Por qué? Porque percibe el cambio como una amenaza. No ve algo que va a sacar de eso. Y cuando tu cerebro percibe el cambio así, obviamente no se moviliza a cambiar. Y eso es lo que pasa muchas veces en las empresas. Te imponen el cambio. A partir de mañana, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, ¿qué pasa con la gente? ¡Oh! Toda amenazada, porque no sabe cómo lo va a hacer, porque tiene incertidumbre, porque no sabe qué es lo que va a tener que hacer, porque la sacaste de su zona de confort, la mataste, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hoy, además, todos estos escenarios están potenciados por 10, porque las empresas cambian más rápido de lo que lo podemos asimilar. Entonces, si no sabemos gestionar eso, estamos complicados. Ese es el problema actual. Totalmente. Perdón, Y adelante. no, agregalo, porque acá dale agregalo si quieres o ya te lanzo acá la pregunta porque quiero que expandas en algo que creo que es clave, ¿no? Acabas de mencionar que venimos como empresas, ya sea como emprendedores o como administradores, las personas que gerencian, vamos y queremos imponer un cambio, sea positivo o negativo, ¿no? Y la manera como lo comunicamos es esencial. Entonces, ¿cómo sugieres tú que debe comunicarse un cambio actual, ya sea desde algo tan grande como un home office o desde un cambio de proceso de cómo se hacen las cosas? O sea, eh, desde un cambio pequeño hasta un cambio grande, ¿cómo podemos ir hacia eso para no generar este espanto, este mecanismo de defensa a estos cambios, ¿no? Porque usualmente vamos a lo que es nuestro comfort, ¿no? Como personas, como seres humanos, estamos atraídos a lo que es nuestra comodidad. Entonces, ¿cómo sugieres tú que deberíamos afrontar eso? Obviamente, enfocando el cerebro en otra dirección. ¿Y cuál sería ese otro enfoque? Ese otro enfoque es el que nosotros conocemos como el sistema de activación del cerebro. ¿Ok? ¿Cuál es este sistema? Es el sistema que se activa ante una recompensa, porque nuestro cerebro puede anticipar o activar recompensas. El cerebro de los seres humanos no percibe la ficción de la realidad, crea una realidad. Y ahí por eso te pregunto a vos, así con mucha honestidad, respóndeme. ¿Cuál es el mejor día de la semana para vos? Para mí los lunes, porque volvemos al trabajo, pero sí. Porque vamos al trabajo, el lunes. Yo te aseguro que para vos no es el lunes, es el domingo en la noche. Ujú. Porque ya estás con feeling de lunes, ¿no? Miércoles, mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero es domingo en la noche. Y tu cerebro ya cree que es lunes. Porque tu cerebro no distingue la ficción de realidad, la crea. Entonces, ¿cómo yo podría movilizar un cerebro a un cambio de manera diferente? Cuando, por ejemplo, yo al niño, ¿no es cierto? En vez de decirle, si no haces tu tarea, no hay Nintendo, ¿qué le digo? Mi amor, cuando termines tu tarea, vas a jugar Nintendo. Entonces, en ese momento que activo en ese cerebro, activo un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina, cuando se interconecta, justamente es la que genera la motivación auténtica, genuina en un ser humano. Entonces, vos tenés al niño haciendo la tarea más horrible del mundo, con una sonrisa, pero de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque no está pensando en la tarea, sino en el resultado al final del camino. Entonces, así es como realmente yo movilizo a un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder generar un proceso de transformación exitoso? Yo tengo que aprender a gestionar mi organización, a conectar a mis colaboradores con un propósito. Porque si ellos no saben
para qué hacen lo que hacen, si no ven la luz al final del camino, se van a oponer, se van a resistir, no van a querer avanzar. Pero cuando yo conecto a un ser humano con un propósito, es increíble cómo cambia la forma de actuar de una persona. Te pongo un ejemplo más para que esto lo Totalmente. entiendas. Adelante. Imagínate, imagínate que en Semana Santa hay una procesión, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? La mitad de las personas que van a la procesión está en SIC y la otra mitad está en SAC. ¿Por qué? Porque el 50% de las personas que va a esa procesión va porque quiere evitar ir al infierno. Y la otra mitad de esas personas que va a la procesión va porque quiere ir al cielo. ¿Te das cuenta la diferencia de la motivación que tiene uno y el otro? Entonces, esa es la diferencia cuando yo gestiono una transformación en SIC, generando una amenaza, o cuando yo realmente logro conectar a mi organización con un propósito. Cuando tiene la gente claro para qué hace lo que hace, automáticamente cambia la forma en la cual hacen las cosas. Entonces, si hablamos de comunicar, y vuelvo a la esencia de tu pregunta, yo tengo que conectar a mis colaboradores con un propósito. Y el inicio de mis comunicaciones en un proceso de transformación debe apuntar a para qué van a hacer lo que van a hacer. Si vamos a implementar un sistema nuevo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Para qué es este sistema? ¿Cómo me va a beneficiar? ¿Qué me va a dar como resultado? Y obviamente comprando esa idea es que voy a hacer todo lo horrible que tengo que hacer para poder hacer ese sistema realidad, ¿no es cierto? Porque si no, no funciona. Totalmente. Wow. Me encanta cómo lo has explicado. Normalmente, o sea, sin seguir un proceso tal como lo has mencionado, me he dado cuenta yo al momento ya sea de incorporar procesos en la empresa con el equipo, de siempre explicarles cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es el objetivo y el resultado que estamos esperando, por qué estamos teniendo este cambio, eh, antes de hablar del cambio mismo. Porque cuando empiezas a hablar del cambio se dan cuenta que es un cambio y entra un modo defensivo, no prestan atención de lo que se está explicando y ese pequeño cambio hasta en el orden de cómo lo dices ha marcado ese impacto y acá ya lo puedo comprobar de la manera que científicamente lo has explicado, ¿no? Pero, y de hecho veo eso como un factor diferencial en la manera que cómo comunicamos para que las personas tengan ganas de concluir eso y ver cómo va a beneficiarles, ¿no? Porque nosotros como seres humanos no hacemos nada si no hay ningún tipo de beneficio. Y en este caso, como lo has mencionado, una recompensa, ¿no? Entonces, de hecho, ahí me encanta cómo lo explicas. Y algo quizás para las personas que están escuchando, la audiencia que está escuchando, que quizás ya tienen un equipo y no están sabiendo cómo comunicarle correctamente, cómo podrían ellos evaluar si lo están haciendo correctamente, no lo están haciendo correctamente, para quizás tener un pequeño juicio o evaluación que ellos mismos se pueden hacer en su empresa, ¿no? Bueno, eso. Eh, y eso, vos has tocado un tema que es esencial y que a veces justamente sin darnos cuenta nos equivocamos. ¿Y qué es? El objetivo no siempre es el propósito. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo puedo ser el dueño de una empresa, porque me pasa que trabajo mucho con empresas familiares, y el dueño de la empresa dice, yo quiero hacer esto porque quiero mejorar mi rentabilidad. Buenazo. Yo soy un colaborador que no voy a ver esa rentabilidad. ¿Qué me Claro, llevo? No me llevo nada, ¿de acuerdo? Entonces, y muchas veces los líderes comunican así. Este es el objetivo, esto es lo que queremos y aquí vamos a ir. Sí, pero si yo no, como vos lo decías, si yo no me beneficio con eso, si yo no me conecto con eso, no va a funcionar. Ok, será que para el gerente va a mejorar la rentabilidad, pero para la gente, ¿qué va a hacer? Va a hacer más ágil su trabajo. Ok, con eso sí me conectaré, con eso sí me puedo conectar. Entonces, es muy importante que ese propósito que anclemos realmente te movilice. Imagínate con el ejemplo que te conté del tal cual. niño. Yo podría motivar a un niño que jamás en su vida ha jugado Nintendo con, el, con la recompensa. No, pues porque no tiene idea de lo que le estoy diciendo. Entonces, eso también es importante entender, que no a todos nos moviliza lo mismo. Entonces, la recomendación para todas las personas que trabajan en esto, que son líderes y que quieren movilizar a sus equipos, justamente es entender que no a todos nos moviliza lo mismo.
y el entender la mecánica que tiene tu equipo y qué es lo que realmente lo mueve, lo que te va a ayudar a encontrar justamente esas palabras correctas, ese mensaje correcto que va a ayudar a que se conecten con ese propósito. Totalmente. Pablo, explicaste demasiado bien. Y para poder averiguar qué es lo que motiva a cada uno, ¿qué sugieres tú a los gerentes, a los empresarios? Ya sea, y esto te lo menciono porque se escucha de tener reuniones, lo que en el contexto de startups es muy famoso, le llaman one-on-ones, ¿no? Que llega a ser reuniones uno a uno con las personas que se reportan directamente a ti, los subordinarios. Entonces, ¿qué es lo que tú aconsejas para poder agarrar y saber qué es lo que motiva a cada uno? Porque es un proceso de conocer a la persona, es un proceso hasta de desarrollar habilidades, los soft skills, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos un poco acerca de eso? ¿Te animas a hacer el experimento en esto? Claro, claro. Buenazo. Hagámoslo. Marcelo, te hago la pregunta a vos entonces. ¿Para qué haces esto en el Business Lunch? Ujú. Bueno, hacemos uno para poder fomentar el ecosistema de emprendedor, no solamente en Bolivia, pero igual también Latinoamérica, ¿no? Perfecto. Ujú, Para eso lo haces, ¿no es cierto? Para ujú. fomentar el ecosistema emprendedor. ¿Y para qué quieres fomentar el ecosistema emprendedor? Bueno, para ver más emprendedores surgir, más empresas, mejores emprendimientos con propósito. Perfecto. Para ayudar a que más emprendedores puedan surgir. Me encanta. Y es por eso que vos tenés a un Marcelo, que me imagino que a veces trabaja el domingo, a veces trabaja sábado, a veces queda hasta tarde en la noche. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por algo que te mueve. Y eso que te mueve puede ser justamente el ayudar a otras personas a crecer, ¿no? Que sigan tu modelo de éxito y el modelo de muchos de nosotros que de alguna forma somos invitados a tu podcast. ¿De acuerdo? Eso es auténtico y eso te mueve. Yo, por ejemplo, trabajé recién con un equipo de directoras de una organización y les hice la misma pregunta que te hago a vos. ¿Para qué haces lo que haces? Y algunos me responden para ayudar a otros, para poder conocer personas. Y fíjate, cuando vos tenés esa movilización auténtica, no lo haces por plata, no lo haces por un bono. Porque el gran problema que a veces nosotros tenemos es que creemos que un cambio cultural viene asociado al premio o recompensas. Una recompensa no es una motivación, ¿de acuerdo? O sea, perdón, un incentivo no es una motivación, para que no enredemos el concepto. Un incentivo no es una motivación. ¿Por qué? Incentivo, perdón que te corte, incentivo hablando de un tema monetario, ¿no? Acá en este contexto. Ya. Ni siquiera no monetario. A mí me gusta hacer las cosas simples. Ujú. Un incentivo puede ser una comisión por un vendedor, pero un incentivo también puede ser algo tan simple como, imagínate que yo agarro, la espero a mi esposa en casa con un ramo de flores. Y le digo, mi amor, hoy no es un día especial porque vos a tu lado todos los días son especiales. ¿Qué le estoy dando? Un incentivo. Entonces, ¿qué va a pasar en el cerebro de mi esposa? En el cerebro de mi esposa lo que va a pasar en ese momento, ¡puf! Va a haber una explosión de dopamina, ¿no? ¿Por qué? Porque las flores lo dan. Nos vamos a ir a dormir, al día siguiente me va a mirar y va a decir el mismo de siempre. ¿No es cierto? No cambió la vida por las flores. Soy yo, Pablo, el mismo. ¿Por qué? Porque así es como funciona un incentivo. Se acaba el incentivo, se acaba la motivación. En cambio, cuando trabajamos con una movilización auténtica, eso es duradero, es a lo largo del tiempo. Es lo que a vos te hace hacer lo que haces, como lo haces. Es lo que a mí me hace hacer lo que yo hago, como lo hago, ¿no es cierto? Porque yo lo hago porque me encanta, me apasiona. De hecho, yo me acuerdo cuando empezó todo esto, y fíjate cómo la vida es, ¿no? Me remonto cuando tenía 8 años y mi papá me muestra una entrevista que me hacen, en VHS además, ¿no? Donde me preguntan, Pablo, ¿y vos qué querés hacer? Yo quiero ser presidente de Bolivia, dije. Por si acaso, no quiero ser presidente de Bolivia, pero era mi forma, a mis 8 años, de conectarme con mi propósito, que era ayudar a otros, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vos lo haces por eso, olvídate, es hermoso. Y ahí es cuando, por ejemplo, vos mides a un
vendedor, por ejemplo, en una organización. ¿Por qué? Porque hay un vendedor que todo el rato te pide que si va a una reunión, si va a tener premio, que si va a hacer esto, si va a tener premio, si va a tener esto, va a tener premio. ¿Por qué? Porque ese tipo no está movilizado por lo que hace. Ese tipo está movilizado por los incentivos. ¿Por qué? Porque cuando hay carencia de motivación auténtica, vos necesitas traerte gasolina del entorno, que son los incentivos. Pero cuando realmente estás movilizado por tu propia actividad, es increíble cómo uno hace más de lo que tiene que hacer sin a veces esperar nada a cambio. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿quién hace la diferencia en todo esto? El liderazgo. El liderazgo es el que hace la diferencia en esto. Porque el liderazgo te conecta con esa motivación auténtica. Wow, wow, la verdad que me encantó, Pablo, cómo lo explicaste y estoy seguro que la audiencia lo entendió tal cual. Y bueno, de hecho es algo fundamental, ¿no? Saber qué es lo que motiva y ya sea escuchar auténticamente, activamente esas preguntas, ya sea como el ejemplo que lanzaste el vendedor, ¿no? Que todo el rato va preguntando acerca de un incentivo, ya sea monetario, te das cuenta qué es lo que a él le incentiva. Y eso se hace escuchando auténticamente, escuchando activamente, ¿no? Y aparte, también siendo directos, teniendo este tiempo, conversación tal como la que estamos teniendo para saber qué es lo que motiva y dejar a un lado el trabajo, sino para saber qué es en cuestión de un tema personal lo que lo mueve a esa persona. Creo que ambos métodos son esenciales para poder saber cuál es la motivación auténtica, ¿no? Ahora, acá, ¿cómo dirías tú que un emprendedor, bueno, fundador, gerente, una organización en sí, puede tener una transformación constante, más o menos como inyectado en su ADN como organización, ¿no? Que realmente puedan tener esa transformación siempre. Y esto lo digo porque hace poco, no sé si conoces igual el libro Radical Candor, es un libro muy bueno acerca de todo lo que es liderazgo. Y mencionan dos partes importantes, ¿no? Y que distinguen a las personas de una empresa de dos maneras, superstars y rockstars. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos? Superstars están en constante transformación y cambio y crecimiento, mientras que rockstars están más en una estabilización, o sea, quedarse en algo constante y mejora en eso, ¿no? Entonces, y siempre los humanos estamos en diferentes áreas de nuestras vidas, en estas dos áreas, ¿no? Tal vez en el lado de emprendimiento, ahorita me vuelvo un rockstar por una época y luego un superstar. Entonces, ¿cómo una empresa puede meter todo esto de la transformación, conocer a su gente en algo constante y realmente inyectarlo en su ADN como organización, ¿no? Esto que vos me cuentas como los rockstars y los superstars, fíjate que esto tiene un origen en dos corrientes de liderazgo muy marcadas. Una, la de los rockstars, es la del liderazgo transaccional. Son líderes que lideran en base a transacciones. ¿Qué quiere decir eso? Son líderes que de alguna forma lideran en base a transacciones. Un liderazgo transaccional es un líder que premia o castiga a un colaborador en función a la calidad o a los resultados de su trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la gente lo hace bien, él está ahí. Felicidades, buen trabajo, métanle, vamos que se puede. Pero si la gente lo hace mal, él está ahí para llamar la atención, ¿no es cierto? Para poner las cosas en orden. ¿Qué es lo que hace este liderazgo? Es lo que vos me dices, mantiene la estabilidad, mantiene el flujo de la operación. Todos tenemos liderazgo transaccional, todos. Pero ¿cuál es el problema? Que si vos querés generar una cultura de transformación, tu liderazgo no puede ser el mayor. Y fíjate que muchos líderes se desenvuelven en base a esto. Premian, castigan a la gente cuando lo hace bien, cuando lo hace mal, y se acabó. ¿Ok? Por ejemplo, las comisiones, los incentivos, están ligados justamente a un liderazgo transaccional. ¿De acuerdo? El llamar la atención, ¿de acuerdo? Es liderazgo transaccional. Todo eso está ligado a un liderazgo transaccional. Pero en cambio, vos tenés otra corriente, que son los superstars. ¿Y cuáles son? El liderazgo transformacional. Es el líder que genera un entorno, ¿ok?, ideal para poder lograr generar los resultados. Es el líder que transforma
el entorno que lo rodea para poder generar nuevos resultados. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante en el liderazgo. Si yo no cambio, mi entorno no cambia. Yo no puedo cambiar a una persona como líder, pero sí yo puedo transformar el entorno donde esa persona trabaja para que esa persona decida cambiar. Y es responsabilidad del liderazgo transformar el entorno. Entonces, no es solamente traer un esquema de trabajo nuevo, ¿ok? Que es lo que usualmente nosotros decimos cambio, ¿no? Traigo un nuevo sistema, traigo un nuevo proyecto, traigo una nueva forma de trabajar. No es solamente el esquema, porque hay que trabajar la mentalidad. Y el que se encarga de trabajar en ese cambio de mentalidad es el liderazgo. Entonces, si vos me preguntas, ¿qué es lo que deben saber las personas para asegurar que tener una organización en constante transformación? Es trabajar en sus líderes, para que tengan esa habilidad de transformarse. ¿Por qué? Porque imagínate algo muy simple. Ahora que te conté del SIC y del SAC. Si el líder está en SIC, ¿qué pasa? Su equipo está en SIC. Si él ve un problema, Totalmente. lo que vamos a hacer, su equipo va a ver un problema también. Pero si él ve en lo que vamos a hacer una oportunidad, él va a lograr hacer esa transformación. Entonces, obviamente, el trabajo base en cualquier proceso de transformación son los líderes. Porque si ellos no compran el cambio, si ellos no tienen la habilidad para transformarse, si ellos no tienen la habilidad para reinventarse en cada una de las situaciones, no van a poder llevar a su equipo a eso. Ahí está la diferencia. Totalmente. Lo explicaste demasiado, demasiado bien y me encanta que hayas traído estos dos tipos de liderazgo, ¿no? Porque transaccional y transformal, porque bueno, es fundamental saber distinguirlos y el transaccional, normalmente, y algo, un artículo súper interesante que estaba leyendo hace un par de días atrás, normalmente es usado en las empresas, no es lo más común, pero no es algo escalable, no es algo escalable porque no construyes a tu gente, no construyes a líderes dentro de la empresa, ¿no? Entonces, normalmente no te va a dejar escalar más de 12 subordinarios, o sea, 12 personas en el equipo y tú liderando. El transformal llega a ser que te va a dejar construir a las personas, construir sus soft skills, construir absolutamente todo para construir luego la empresa, construyes a las personas, construyes luego la empresa, ¿no? Entonces, es tal como lo mencionaste. Ahora, yéndonos un poquito, Pablo, a todo esto, ¿qué es lo más común que ves, ya sea en empresas familiares, como mencionaste que trabajas más, pero también en empresas pequeñas, ¿no? Hablándote quizás de pymes, startups, ¿qué son esos errores comunes que ves ahí que hay en el liderazgo? Ya, uno de los errores comunes, o sea, si hablamos de proceso de transformación, es lo que me acaba de pasar, te lo cuento hace la semana pasada. Me dicen, Pablo, vení, porque estamos haciendo un cambio enorme en los sistemas de trabajo de la organización, va a impactar en todos los vendedores, va a impactar en todo este cambio, me dicen. Así que quiero que realmente vos vengas y des un taller de motivación para movilizar a los vendedores y que los vendedores tengan apertura al cambio. Y yo los miro así con una cara de, ¿en serio ustedes creen que tengo una varita mágica para poder hacer eso? Ese es el gran error, que la gente cree que solamente diciéndole palabras bonitas a un equipo de personas van a tener apertura al cambio. Y no es así. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar de manera gradual. Primero, con el equipo de líderes, para que tenga herramientas sobre cómo realmente ellos van a gestionar ese cambio, que conozcan cómo funciona la dinámica del cambio y cómo ellos tienen que trabajar de manera gradual en ese proceso. ¿Ok? Porque lo que usualmente a mí me pasa es que lanzan cambios, todo el mundo se resiste, todo el mundo se opone y como no pueden avanzar, Pablo, arregla esto, ¿no es cierto? Entonces, y fíjense que a mí me toca hacer como que un paso para atrás. Tengo que ir de nuevo al inicio del cambio, donde justamente está el equipo de líderes que muchas veces no entiende de esto y trabajamos con ellos para que empecemos a bajar el cambio de manera escalonada. Ese es uno de los grandes problemas. ¿No?
que comunicas el cambio, lanzas los cambios sin haberlo gestionado adecuadamente, sin haber minimizado el impacto negativo, sin haber gestionado la resistencia, sin haber identificado, ¿no?, de acuerdo a los promotores, a los detractores del cambio. O sea, si te digo, son N factores que hay que pensar antes de lanzar algo así. Y eso, te digo dónde pasa. Yo trabajo mucho en el campo de las corporaciones, es donde más trabajo. En Ya, las empresas familiares, en las startups, ¿de acuerdo? Pasa en todas las empresas en las cuales no se trabaja bien esto, ¿ok? Es por eso que es algo en lo cual hoy los líderes necesitan trabajar más que nunca. totalmente, totalmente. Y como líderes hay que saber comunicar en esta era ahora digital, ¿no? Ahora una era híbrida, ¿no? Una era hybrid, como le dicen. Saber cómo incentivar a tu gente, ya sea desde home office, qué cosas están valorando, entender un poco su contexto, puede que haya más problemas de familia o no. Y luego aparte están las presenciales, ¿no? Entonces son dos skills totalmente diferentes y que vamos a tener que desarrollar, ¿no? En esto. Mencionaste algo interesante y quisiera igual que la audiencia se pueda ir con esto porque nos gusta dejarles con cosas prácticas. Mencionaste de que les hablas a los líderes, o sea, de las organizaciones con las que trabajas acerca de un tool de herramientas, ¿no? Como estas herramientas que tienen su toolkit, como le dicen en inglés. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son estas herramientas para estos líderes? Para que todos estemos conscientes de tenerlas, ¿no? Si tú me hablas de herramientas para liderar una transformación, Ujú. ¿qué es lo que tiene que hacer el liderazgo? A ver, lo sinteticemos si te parecen unos, yo lo considero, deberían ser unos 4 componentes mínimo, ¿de Ya, acuerdo? dale. Primero, si yo quiero liderar una transformación, lo primero que yo tengo que hacer es creer en mi idea y ser el ejemplo de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es imposible que yo pueda convencer a alguien que no está convencido, ¿no es cierto?, de lo que hay que hacer. Eso es lo que muchas veces me pasa, ¿no? De que yo tengo muchos líderes que quieren ser los que gestionan el cambio cuando ni siquiera ellos lo creen, ¿de acuerdo? Entonces, el primer componente para liderar una transformación es creer en tu idea y ser el ejemplo de eso, ¿ok? El segundo, ¿cuál viene a ser? En tu equipo consigue el primer seguidor. ¿De acuerdo? ¿Qué significa conseguir al primer seguidor? Y esto es muy importante. Antes yo de comunicar el cambio, hablo de un equipo, no de una organización, de un equipo. Antes de comunicar el cambio, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que conseguir al primer seguidor. ¿Y quién es mi primer seguidor? Usualmente cuando hago esta pregunta me dicen, no, que es el que trabaja conmigo, que es esta persona que es muy cercana a mí. No, porque ese es el chupa el jefe, ¿no es cierto? El que nadie quiere, porque es idéntico al jefe. ¿Cuál usualmente es tu primer seguidor? El que siempre se opone, pero que es un líder natural muy fuerte de tu equipo. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que tiene que ser un líder? Es tener una reunión en privado con él para presentarle la idea, para convencerlo, para que esa persona en privado te diga, no va a funcionar, es un desastre, horrible. Generemos un ida y vuelta de conversación hasta que lleguemos a un punto en el cual funciona, funciona. Entonces, una vez que tengo al primer seguidor, voy a la tercera etapa. ¿Y cuál es? Integrar al equipo. Una vez que ya, yo por ejemplo, tengo ya preparado el terreno, llego y comunico el cambio a mi equipo. A partir de ahora lo que quiero que hagamos es esto, esto y esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el mundo le tira los ojitos al que siempre se queja. Y en ese momento el que siempre se queja dice, está muy bueno, jefe. Me parece genial. Entonces todos los otros así como, no lo pueden creer, ¿no es cierto? Entonces ya, ok, valida el cambio. Entonces ya tenés construido un movimiento de transformación en tu equipo. ¿Y cuál es el cuarto y último paso, pero no menos importante? Perseverar. Porque jamás en la vida pienses que esto va a ser fácil. Y cuando hablo de perseverar, el liderazgo para la transformación crea un movimiento de transformación. Y si hablamos de un movimiento, imagínate que todos en el equipo están bailando. Entonces, ¿cuál es el lujo que no se puede dar un líder? Dejar de bailar. Porque en el momento en el cual vos dejas de bailar, todo tu equipo deja de bailar. Yo hablo del liderazgo y la transformación como hacer ejercicio, ¿ok?
Yo no puedo decir soy deportista si corro una vez al año. Imposible, ¿de acuerdo? Entonces, yo no puedo decir que soy un líder que se comunica, que trabaja en equipo, si se reúne una vez al mes. Es imposible. ¿Por qué? Porque la cultura se trabaja de manera permanente y sistemática. Y en el momento en el cual vos dejás de trabajar, todo se te viene abajo. ¿De acuerdo? Así que esos son las cuatro recomendaciones que le doy a los líderes. Wow, lo pusiste en cuatro pasos simples y practicables, ¿no? Y de hecho estoy seguro que la audiencia que tiene equipos va a poder aplicarlas inmediatamente, o también si forman parte de un equipo, ¿no? No necesariamente ser los emprendedores, ellos igual pueden incentivar ese cambio. Mira, Pablo, lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista, pasó volando. De hecho, hay muchas cosas prácticas con las que nos dejaste, cosas que pensar y practicarlas, ¿no? Pero antes de dejarte ir, quisiera hacerte las tres preguntas que le hacemos a todo speaker. La primera es ser, ¿cuál sería tu consejo número uno para tu emprendedor, para tu gerente ahí afuera? Eh, Tu consejo número uno, quizás desde tu perspectiva como emprendedor o tu perspectiva como persona que trae estas transformaciones organizacionales, ¿no? Yo creo que el consejo número uno es que vos estés convencido de lo que haces y que tengas pasión por lo que haces. Porque cuando alguien tiene esa convicción por lo que hace o esa pasión por lo que hace, se nota, se irradia en el entorno. Y si hablamos de un líder transformador, es un líder que lidera por el ejemplo y obviamente tiene esa motivación natural de ayudar a otros. Pero eso solamente lo vas a poder hacer si vos estás apasionado por lo que haces y si realmente estás convencido de lo que haces y lo que te gusta hacer. ¿Cuántos líderes yo tengo que odian su trabajo y ellos tienen que movilizar a otros? Es imposible. Claro, wow, muy buen consejo para estar conscientes de eso, ¿no? Y acá la segunda pregunta llega a ser, ¿en quién te tuviste que convertir tú como líder de tu empresa, como fundador? Acá quizás hablando desde, quizás qué tuviste que aprender y no te gustó o realmente fue como esos momentos que dices, ajá, esto era lo que realmente necesitaba, como no lo pensé antes, ¿no? Entonces, ¿en quién te tuviste que convertir tú? Mirá, no sé si convertirme en algo, pero sí consolidar de que tengo que ser un ente de transformación. Y eso quiere decir que, o sea, yo, a ver, lo que yo te cuento con esto es que yo todos los años ando haciendo 2 o 3 certificaciones de cosas nuevas, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para empaparme de lo nuevo, para empaparme de lo que realmente viene de última mano para poderlo llevar a mis clientes. Entonces, me tuve que convertir en eso, en un ente de transformación constante, en mi vida personal, en mi trabajo y en lo que hago en las organizaciones. Increíble. Y nos vamos acá con la tercera pregunta que creo que es igual algo clave para todo líder ahí afuera y bueno, es para igual saber cómo tú lo haces, ¿no? Y ya es ser cómo cuidas tú tu salud mental. Qué buena pregunta, me encanta. ¿Y qué les parece si vuelvo a lo que les conté? El SIC, Ujú. el sistema inhibitorio del cerebro, es el sistema que se activa ante una amenaza. Nosotros nos metemos esas amenazas. ¿Y cómo nos las metemos? Es la típica persona que llega, por ejemplo, y dice, ¡ay! No voy a llegar a la reunión porque me van a llamar la atención. ¿No es cierto? O el que, por ejemplo, anda viendo todos los días las noticias malas del mundo y dice, no, ¿sabes qué? No voy a la calle porque está muy peligroso. ¿No es cierto? No, ¿sabes qué? Ya no hago eso, ¿por qué? Porque te puede pasar esto. Entonces, ¿te das cuenta? Es la gente que literalmente se vive sugestionando por el entorno. Y esto es lo que yo digo, yo no puedo cambiar el entorno muchas veces. ¿Por qué? Porque el entorno está ahí. Pero sí yo puedo controlar mi entorno. Yo sí puedo controlar mi mundo. No sé, si vos me preguntás cómo mantengo mi salud mental,
es no metiéndome basura a la cabeza. O sea, yo, por ejemplo, anulo noticias negativas. Si a veces me dicen, Pablo, ¿no te enteraste de lo que pasó esto malísimo, horrible? Ni idea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso en mi vida está anulado. ¿Ok? Y en la medida en la cual Correcto. aprendí a inyectarle positivismo, a meterle cosas lindas a mi vida, es cuando realmente también estimulas a tu cerebro de una manera distinta para poder vivir mejor, ¿no? Porque de eso se trata. No controles el mundo, controla tu mundo y metele a tu mundo positivismo. Tal cual. Y lo mencionaste muy bien, Pablo, y la verdad es algo que quiero resaltar con la audiencia, ¿no? La manera que tú lo mencionaste, o sea, tú te pones en la situación de ganar, tú te pones en la situación de que no te afecte, no te lleguen cosas negativas, ¿no? Porque sabemos que como humanos somos frágiles, que podemos agarrar, eh, eh, tenemos la opción, ¿no? Combatir al dragón o evitar al dragón. Entonces son una de las dos. Entonces, me encanta cómo lo has puesto, que tú te pones en la situación y es lo que tenemos que hacer. Y dos, enfocarnos en lo que podemos controlar. Hay dos cosas que siempre podemos controlar, nuestras acciones y nuestras emociones, ¿no? Lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces, esas son las cosas donde tenemos que mantener el enfoque y si no lo podemos controlar, ¿para qué enfocarnos en ello? ¿No? Entonces, saber distinguir ese tipo de cosas creo que es clave y es tal como lo mencionaste. Así que muchas gracias, Pablo. La verdad que pasó volando la entrevista. Y bueno, esperamos tenerte pronto acá en el Business Lounge. Lo que nos has compartido es de altísimo valor para realmente transformar las empresas, ya sea de Bolivia, Latinoamérica, y podamos formar un impacto global, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y por haber compartido todo lo que nos has compartido. Gracias a ti, querido Marcelo. Ha sido un gusto y muchas gracias a toda la audiencia. Un verdadero honor poder compartir. Vamos a estar ahí en contacto, Pablo. Gracias.